anuncios luego de la reunión del presidente Alberto Fernández, tema impuesto a las ganancias. Habla el ministro de Economía. Buenas tardes a todas y a todos. Acabamos de mantener una reunión junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, secretario general de la CGT, Héctor Daer, Acuña y Pablo Moyano, en la cual estuvimos analizando la decisión que tomó el Gobierno Nacional, que queríamos compartir con ustedes, en referencia a la actualización del tope a partir del cual las personas, los trabajadores y las trabajadoras tributan el impuesto a las ganancias. Para darles una referencia, recordemos que durante el gobierno anterior aumentó la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pagan impuestos a las ganancias en más de 1 millón de personas. Más de 2.100.000 personas llegaron a tributar el impuesto a las ganancias en un contexto en el cual cayó el empleo y cayó el salario real, poniéndole una carga adicional a las trabajadoras y a los trabajadores. En el año 2021, con un trabajo muy importante del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso de la Nación y el trabajo del Gobierno Nacional, se pudo reformar y redefinir esta situación y en función de ello se logró actualizar los topes a partir de los cuales se tributa este impuesto y se logró reducir en aproximadamente 1.200.000 personas la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tributan este impuesto. Nuestro gobierno es un gobierno que lleva adelante políticas para defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, mientras durante los 4 años que nos precedieron hubo una caída de la producción, una caída del empleo y una caída del salario real. Hoy se está verificando un crecimiento de la producción, un crecimiento del empleo y una mejora del poder adquisitivo del salario, y nuestro gobierno seguirá firmemente trabajando para mejorar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. En los últimos meses, con el objetivo de poder seguir apuntalando la recuperación del salario real, se han logrado un cierre de paritarias que ha implicado un aumento de los salarios. Y para lograr que este beneficio que dispuso la ley y que se sancionó el año pasado no se reduzca, lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225.000 pesos a 280.792 pesos. Esto implicará que 1.200.000 trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto, que se mantenga este beneficio. Todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante es un esquema de políticas económicas que transforma realidades de las trabajadoras y los trabajadores para que la Argentina siga en la senda de la recuperación y en la senda de mejorar la capacidad de los ingresos. Le voy a dar la palabra al secretario general de la CGT, Héctor Daer. Héctor, por favor. Bueno, buenas tardes, o buen día, perdón, a todos y todas. Este es un paso más que comenzó hace un tiempito cuando tomamos la decisión de, conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo, de adelantar las paritarias, mejor dicho, de plantearle al gobierno el adelantamiento de paritarias, el acceso del gobierno a esta idea para que nuestros salarios vayan ganándole al proceso inflacionario. Digamos, la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga permanentemente en nuestro país para de esta manera tener un círculo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y, por supuesto, mejor calidad de vida a los argentinos. En un proceso que no es de un día para el otro, pero sí un proceso que se tiene que mantener constante. Y en este instante, esto también es consecuencia de las reuniones que se vinieron teniendo, la posición clara que tiene en este sentido el compañero Sergio Massa, presidente de la Cámara, que no es de ahora, sino es de siempre, que mantiene la idea firme de sostener la cantidad de trabajadores
en un número y no que haya mayor cantidad de trabajadores que se incorporen a tributar el impuesto de la cuarta categoría. Así que este paso que damos nos permite a los trabajadores que con los incrementos de paritaria no tengamos el retiro de ese beneficio, que es el aumento de salario, que termine tributándose al Estado. Así que nosotros en esta conversación, en este diálogo y en este acuerdo, ¿no?, que tenemos entre las autoridades de economía, el compañero presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el presidente de la Nación, la Confederación General del Trabajo, este consenso que generamos es de sostener esto, sostener la capacidad de compra del salario y que el salario le termine ganando a la inflación. De esta manera vamos a generar las condiciones de crecimiento de nuestro país, generando más empleo a partir de mayor consumo. Así que en esto, como trabajadores y como parte de la dirigencia sindical y de todo el Consejo Directivo de la CGT, queremos reconocer claramente el proceso que arrancó en el año 2019, que bien lo dijo el ministro, el compañero Martín Guzmán, ese proceso que tenía involucrado a más de 2 millones de trabajadores tributando impuestos a las ganancias, hoy está y se va a sostener en el tiempo en alrededor de 900 y algo de 1000 personas que tienen altos ingresos y que van a seguir tributando, dejando de tributar todo el resto que gane menos de 280.000 pesos. Gracias, compañero. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como recién contó Martín y Héctor, el presidente de la Nación tomó la decisión de ayudar a que el deseo que tenemos como gobierno de que el ingreso se vaya recuperando paulatinamente después de casi 5 años de caída del ingreso real, del peso del salario en el ingreso. Y la decisión de adelantar las paritarias trajo como impacto positivo la mejora en los salarios de la gran mayoría de los trabajadores. Solo quedan 2 entidades sindicales por cerrar su paritaria y seguramente la semana que viene veremos que el impacto en la mejora del ingreso promedio, de los salarios promedios en la Argentina, ha tenido un resultado concreto para tratar de recuperar lo que habían perdido los trabajadores frente a la inflación. Pero ese esfuerzo que de alguna manera representa por parte de trabajadores y empresarios de sentarse a la mesa a partir de la decisión política del presidente y del Ministerio de Economía de adelantar paritarias, de alguna manera requiere de un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo es el esfuerzo que nosotros como Estado tenemos que hacer para que lo que el trabajador gana en la paritaria no lo pierda frente al Estado al momento de cobrar los impuestos. Y por eso hoy el presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible. Nos permite mejorar no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que, más allá de que hay un grupo de altos ingresos, el esfuerzo del trabajador es el resultado de su salario y es una remuneración, no es ganancia. El salario no es ganancia, es remuneración y por lo tanto nuestra actitud como Estado, nuestra actitud como legisladores tiene que ser la de propender a defender el poder de compra de los salarios. Creo en ese sentido que subir el mínimo no imponible, como explicó Martín, a más de 280.000 pesos, que proteger el aguinaldo para que el premio que representa el aguinaldo no se vea subsumido o no se lo coma el impuesto a las ganancias, para que lo que de alguna manera representa la mejora en paritarias no se lo coma el impuesto a las ganancias, es una decisión del presidente y de todo el gobierno que tiene que ver con conseguir en el camino de la recuperación del ingreso, que es un poco lo que tenemos como objetivo
y lo que a lo largo de los próximos meses tenemos que seguir consolidando. Así que muchísimas gracias y quiero hacer una aclaración importante, porque a lo largo de las últimas horas leí la palabra presión, extorsión, apriete. En un gobierno cada uno tiene una responsabilidad y una tarea. Y acá no se trata de que gana uno o gana otro en un gobierno. Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos impuestos a las ganancias a partir del trabajo coordinado del presidente de la Nación con el Ministerio de Economía, con el Congreso y con cada uno de los que de alguna manera somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente. Debatir, discutir soluciones para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es de alguna manera pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Muchas gracias y entiendo, ¿dónde está Cerruti? Pero entiendo que tenemos que... bueno. Damos comienzo a las preguntas. Buen día, Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. ¿Para quién la pregunta? Porque somos varios. Para el titular, para usted, Sergio Massa. Quería preguntarle algunos detalles técnicos, desde cuándo rige esta actualización y qué va a pasar con el aguinaldo. Y para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quería saber si esta medida se contrapone con las metas fiscales acordadas con el FMI. Muchas gracias. Desde la cuestión de decisión política, la decisión del presidente es, la semana que viene terminan de cerrar 2 paritarias que faltan. Ahí queda consolidado lo que se llama RIPTE, que es el mecanismo por el cual se construye la actualización, y una vez que está consolidado el RIPTE, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias. Eso respecto a la cuestión, digamos, de detalle técnico y político de la medida. Respecto del tema de metas... Gracias, Sergio. Y para complementar, sí, o sea, esa queda efectiva a partir del 1 de junio, o sea, los salarios devengados a partir del 1 de junio, y no tiene ningún impacto porque estaba contemplado en los números. Damos lugar a la segunda pregunta, entonces. Buenos días para todos, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Primera pregunta para usted, ministro, ya que está con el micrófono en la mano, preguntarle qué va a pasar con los autónomos, porque en el caso de este sector se da una particularidad muy ridícula, si se quiere, que muchos de ellos están pagando ganancias y están casi en la línea de la pobreza. ¿Qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con las escalas? Y para el presidente de la Cámara de Diputados, para Sergio Massa, si el gobierno ya tenía definido hacer el anuncio del aumento del piso de ganancias, ¿por qué fueron necesarias 2 cartas? Muchos en el gobierno creen que usted los primerió para sacar un rédito político. Bien, bueno, el anuncio de hoy refiere al impuesto a las ganancias a las personas humanas, y con respecto al tema de los tramos, dijimos que el primero se aumenta a 280.792 pesos y el segundo a alrededor de 324.000 pesos. Para que quede claro, porque por ahí no se entiende cómo funciona la ley y por ahí, digamos, el que le hizo ese comentario no sabe cómo funciona la ley. La actualización que estamos adelantando al 1 de junio, por el adelanto de la paritaria, correspondía por ley para septiembre. La facultad que tiene delegada el Poder Ejecutivo era para septiembre. Acá lo que se está tomando es la decisión de adelantar. Y las cartas no son una rareza. Habitualmente con el Ministerio de Economía y con otros ministerios desde la Cámara intercambiamos documentos, iniciativas, propuestas, muchas que pueden tener el resultado como el que tenemos hoy, de que se toma la decisión de avanzar, y muchas otras que a lo mejor ni tienen el impacto que tiene ganancias, que es un tema muy sensible para el conjunto de la sociedad, ni tienen tampoco el impacto público porque son temas más específicos o más de detalle. Le diría que por GEDE, que es el sistema que usamos en el gobierno de funcionamiento de envío de documentos, usted podrá encontrar no menos de
100 comunicaciones este año de la Cámara de Diputados con el presidente, con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete y con muchos otros ministros. Y una cosa más que respecto de autónomos y monotributistas. Las categorías y las escalas son distintas y además la evolución en la forma de cobro de la Administración Federal de Ingresos Públicos son distintas. Hay un diputado, el diputado Leandro Santoro, que está trabajando con la titular de la AFIP, con Mercedes Marcó del Pon, alrededor sobre todo del tema monotributo, que es un tema que se empieza a trabajar en conjunto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo la semana que viene. Es decir, que no están contemplados en este anuncio. Perdón, yo me voy a meter un poco en el tema porque la CGT acompañó también la nota que había enviado el presidente de la Cámara. No solo hay veces que hay que sostener en la formalidad o en la informalidad las decisiones políticas, sino que también hay que ponerlas en la escena política. Y hay veces que para hacer esto es necesario darle algún marco de formalidad para imponer en la escena política, en el debate político de nuestra sociedad, los temas que a cada uno les parecen que son importantes. Última pregunta. Gracias. Buenas tardes, soy Ignacio Grimaldi de CNN en Argentina. Dos preguntas, una para el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otra para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ministro, este alivio al bolsillo de los trabajadores podría verse aplacado por el aumento de tarifas acordado con el Fondo Monetario Internacional, dado que se encuentra en un proceso de audiencia para reducir los subsidios energéticos. Eso por un lado. Por otro lado, al diputado Massa, lo saco de esta agenda. Ayer el presidente tuvo reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos. La postura de Argentina en cuanto a la participación de la Cumbre de las Américas todavía no está confirmada. Dado que usted, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, tiene y tuvo actividad diplomática, ¿cómo consideraría una posible ausencia del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en pos de defender una mayor inclusión en esa instancia internacional de los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bien, gracias por su pregunta. Lo que se hace y lo que se está llevando a cabo justamente es una política macroeconómica consistente que es medular, es central para poder lograr que Argentina siga en la senda de la recuperación económica y pueda atacar la problemática de la inflación y de este modo se garantice un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios que continúe en el tiempo. Estamos trabajando de modo de mejorar el presente y también construir futuro. Y en ese sentido es que se enmarca el marco de política macroeconómica que hemos definido. Primero debo decirle que la pregunta nada tiene que ver con lo que estamos anunciando. Y nos habíamos comprometido a hablar solamente del tema impuesto a las ganancias, con ustedes y entre nosotros. Pero además le voy a agregar que recién quedé con el presidente en terminada esta actividad, subir a charlar para charlar de este tema de Cumbre de las Américas, así que no quiero anticiparme porque primero quiero hablarlo con él. Gracias y gracias a todos.